Fue humillada y golpeada en la cara con su dignidad destrozada ante un público de pasajeros atónitos. Pero momentos después, la misma azafata que se atrevió a ponerle las manos encima, se daría cuenta de que había sellado su propio destino, una manera que nadie en este avión podría haber predicho lo que sucedió en los cielos. Ese día no solo cambiaría las vidas de quienes estaban a bordo del vuelo 726 a Los Ángeles, sino que sacudiera los cimientos de la aerolínea antes de empezar. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy y si te gustan las historias donde la justicia llega a 35 pies. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias sobre el cielo. El zumbido del avión era constante, un sonido familiar que invitaba a la mayoría de los pasajeros a conversaciones tranquilas, siestas ligeras o a la distracción distante de las películas. A bordo, pero en el 104 Eleanor Waite, una mujer majestuosa de unos 70 años de piel, morena profunda y cálida, rizos, con mechas plateadas, estaba sentada erguida con una postura tan serena como reina. Vestía un traje burdeos a medida con botones de perla, un pañuelo cuidadosamente anudado al cuello, y la gracia que emanaba de quienes se habían pasado la vida imponiendo respeto sin necesidad de exigirlo. Había volado innumerables veces, siempre disfrutando del tranquilo lujo de la primera clase, y hoy no esperaban nada diferente. Al otro lado del pasillo, la azafata Tessa Morgan se movía con gran eficiencia, su uniforme impecable, su expresión de estudiada cortesía, pero bajo la superficie había algo más duro, algo que la hizo entrecerrar ligeramente los ojos al posarse en Eleanor. «Disculpe, señorita», dijo Tessa con voz entrecortada. Su sonrisa profesional apenas ocultaba un atisbo de impaciencia al detenerse junto al asiento de Eleanor. Eleanor se giró arqueando ligeramente las cejas al oír el tono. «Sí, querida», dijo con voz suave, cálida, y sin embargo innegablemente firme. Tessa se cruzó de brazos y miró a la mujer mayor como si evaluara si le correspondía en ese asiento. «Necesito ver su tarjeta de embarque», dijo, y aunque las palabras fueron neutrales, había algo en su forma de decir, algo frío, algo despectivo. Eleanor, imperturbable, pero innegablemente consciente de lo que estaba sucediendo, metió la mano en su pequeño bolso de diseñador y sacó su billete, desplegándose música de forzar una sonrisa que apenas disimulaba su frustración. Murmuró devolviendo el billete con descuido, como si se hubiera lastimado los dedos. «Parece que está en el asiento correcto», dijo, pero no hubo disculpa ni reconocimiento de que la solicitud en sí había sido innecesario. Eleanor tomó el cunfra billete con un elegante asentimiento y lo guardó en su bolso sin decir nada más. Podría haberlo dejado pasar, podría haberlo descartado como otro pequeño momento en una vida de pequeños momentos, pero algo en la forma en que Tessa se demoró, la forma en que la miró como si esperara algo más, la hizo reflexionar. «Tenías que revisar mi billete». «¿Por alguna razón, querida?», preguntó Eleanor con un tono ligero, pero afilado como una cuchilla envuelta en seda. Tessa parpadeó sorprendida por un momento antes de recuperar la compostura. «Solo una revisión de rutina», dijo, pero la leve mueca de su labio delató la ira. Eleanor simplemente asintió, dejando que el silencio hiciera el trabajo, pero Tessa, en lugar de alejarse, pareció irritarse por la falta de sumisión. Resopló levemente, cambiando el peso de un pie al otro antes de murmurar lo suficientemente alto como para que Eleanor la oyera: «Hay gente que siempre tiene que complicar las cosas». Eleanor ladeó la cabeza ligeramente con los dedos aún apoyados delicadamente en su bolso. «¿Cómo dice?», dijo, con voz aún suave pero impregnada de una autoridad inconfundible. Tessa apretó la mandíbula y recorrió con la mirada la cabina, como esperando que alguien la apoyara. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros habían vuelto la atención hacia la creciente tensión. Los susurros se extendían como la pólvora. Sin embargo, por razones que ni siquiera ella misma desconocía, Tessa hizo algo que nadie podría haber predicho. Ni siquiera ella se acercó, se inclinó ligeramente, y entonces le dio una bofetada a Elian. «Orri». Se oyeron gritos de asombro por toda la cabina de primera clase. Alguien
En el asiento Tessa dejó caer su copa de champán que se rompió al salpicar el líquido sobre la alfombra. Una mujer en el asiento Sincock se tapó la boca con ambas manos. Un hombre de negocios que había estado medio dormido despertó de golpe, con los ojos abiertos de par en par por el horror. El sonido de la bofetada aún resonó en el aire. Presurizado la cabeza de Eleanor, apenas se movió su cuerpo inmóvil como una estatua, pero su mejilla ardía por el impacto. El dolor era agudo, pero el insulto aún más agudo, y aún así no se inmutó. No se derrumbó, en cambio. Lenta y deliberadamente giró la cabeza para mirar a Tessa. Sus ojos castaño oscuros se clavaron en los de la azafata con una furia silenciosa y controlada que podía aplanar montañas. El pecho de Tessa subía y bajaba rápidamente como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Pero no hizo ademán de disculparse. En cambio se enderezó, intentando recuperar el control. Estaba siendo difícil, dijo con la voz más fina, más débil, como si intentara convencerse a sí misma. Más que a nadie, el silencio en la cabina era sofocante. Eleanor exhaló, lentamente cerrando su bolso con un suave clic, antes de levantar la vista para encontrarse con la de Tessa, con una calma que era más aterradora que la rabia. «¿Tienes alguna idea?», dijo con la voz suave, como la seda, pero fría como el acero. «¿Quién es mi esposo?». Tessa parpadeó con la confusión reflejada en su rostro. Que Eleanor simplemente sonrió con esa clase de sonrisa que no buscaba calmar sino advertir. Y entonces, sin decir nada más, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y escribió un mensaje presionando enviar con la misma precisión y elegancia que mostraba en todo lo que hacía 3 filas atrás. Un hombre con un traje gris. A medida bajó el periódico su mirada, aguda y penetrante. Se posó en la escena frente a él al ver a su esposa sentada allí serena, pero, visiblemente conmocionada, apretó la mandíbula y dejó el periódico a un lado con los nudillos blancos, porque lo que Tessa Morgan no había comprendido era que Eleanor Wright no era una pasajera cualquiera. Era la esposa de Arthur Wright, el multimillonario director, ejecutivo y propietario de la Comet, misma aerolínea para la que trabajaba. Y si Tessa pensaba que la bofetada había sido el momento más impactante del vuelo, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba en el momento en que cayó la bofetada. El tiempo dentro del vuelo 726 se fracturó en 2 realidades, una donde Tessa Morgan, azafata, desde hacía 6 años creía tener la situación bajo control, y otra donde todos en el avión, desde primera clase hasta las últimas filas de la clase turista, sabían que acababa de cometer el mayor error de su vida. El aire en la cabina ya no vibraba con el sordo y confortable murmullo de un vuelo de larga distancia. Era denso, pesado, crepitaba con incredulidad, como si el avión mismo contuviera la respiración. Eleanor Wright, aún sentada en el asiento, Quattrob no se tocó la mejilla, ni siquiera parpadeó. Su postura majestuosa permaneció inalterada, sus dedos apoyados ligeramente en su bolso de diseñador, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su sola presencia estaba transformando la energía a su alrededor. Los pasajeros, que habían permanecido en silencio apenas segundos antes, ahora susurraban. Con urgencia y frenesí. «¿De verdad acaba de esa azafata?». «La golpeó, lo vi. No sabe quién es». Pero el movimiento más importante ocurría 3 filas atrás. Arthur Wright, un hombre de poder silencioso y precisión aterradora, acababa de dejar su periódico en la bandeja. La esquina de las páginas estaba arrugada donde sus dedos se habían apretado. Sus ojos, castaño oscuro, agudos y calculadores, se clavaron en su esposa, escudriñando su rostro, notando la tenue marca roja en su suave piel, algo en su interior, la parte que construyó un imperio solo con intelecto, y la negativa a ser subestimada. Se quedó paralizado. Mientras tanto, Tessa Morgan, ajena a la avalancha que ya se abalanzaba sobre ella, se alisó el uniforme y exhaló bruscamente, como si se sacudiera el momento. Sus dedos temblaron ligeramente, pero ignoró el temblor. En cambio, se giró hacia los atónitos pasajeros y se burló. «Se estaba poniendo difícil», repitió como si intentara convencerse de que lo que había hecho estaba justificado, como si repetir las
Palabras 2 veces esborrara de alguna manera el sonido de su palma contra el rostro de Eleanor, pero nadie estuvo de acuerdo con ella. El hombre de negocios del Tresa, cuya copa de champán se rompió al impactar, negó con la cabeza con expresión sombría de desaprobación. La mujer del Sincock, que había jadeo tan fuerte, se aferró a su collar con ambas manos, y los susurros de la clase económica se extendían hacia adelante una ola de murmullos de asombro que crecí lentamente. Eleanor, aún tranquila, aún serena, finalmente levantó la barbilla y dijo: «Te vas a arrepentir», dijo. Y no tuvo que alzar la voz porque, cuando una mujer como Eleanor hablaba, la gente escuchaba la expresión de suficiencia de Tessa, flaó por una fracción de segundo, pero se aferró a su orgullo como una mujer que se ahoga intentando atrapar el aire. «Oh, por favor», se burló, poniendo los ojos en blanco. «Lo dudo». Pero entonces Eleanor inclinó su teléfono hacia ella lo justo, para que Tessa viera el mensaje que había enviado, las palabras brillando en la pantalla nítidas e inconfundibles. «Arthur, ocúpate de esto de...». Inmediato Tessa frunció el ceño apenas asimilando lo que veía. «¿Quién es?» Arthur murmuró, sin apenas registrar el nombre hasta que lo oyó la voz profunda controlada con la autoridad que hacía callar las salas de juntas. «Yo soy Tessa». Giró tan rápido que su moño rubio, cuidadosamente recogido, se soltó un poco a paro, pocos metros de distancia. Ahora completamente levantado de su asiento en la 7A estaba Arthur Wright, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en círculos corporativos con igual reverencia y temor. El multimillonario director ejecutivo, el dueño de esta misma aerolínea, y la única persona a la que Tessa nunca, bajo ninguna circunstancia, debería haber faltado al respeto a Tessa. Se le hizo un nudo en la garganta, la boca repentinamente seca, sus labios entreabiertos, como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido, porque Arthur Wright no era un hombre que aceptara excusas. Era un hombre que las ponía fin. «Usted», dijo en voz baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar el aire denso de la cabina, «ha cometido un error que le costará más de lo que imagina». Tessa tragó saliva con la piel erizada por una ola de sudor frío. «Señor, yo no hable», interrumpió Arthur, con un tono no cruel sino tajante como un mazo en un tribunal. «No digas ni una palabra más, a menos que quieras empeorar las cosas». Tessa se quedó sin aliento, porque en ese momento por fin comprendió. No se trataba solo de la queja de un pasajero. Se trataba del hecho de que acababa de ponerle las manos encima a la esposa del dueño de toda la aerolínea. «Capitán», dijo Arthur con suavidad, mirando hacia la cabina de mando. Su voz tenía una fuerza que no dejaba lugar a dudas. «Tenemos que hacer una llamada antes de aterrizar». Y entonces, en el primer momento verdaderamente impredecible del vuelo, el propio capitán entró en la cabina con su uniforme impecable, la postura rígida por la tensión. No miró a Tessa, miró a Arthur y solo a Arthur. «Señor», dijo el capitán, «ya me informaron. Nos estamos encargando». A Tessa se le encogió el estómago. «Informada», repitió. ¿Qué significa eso?» La expresión de Arthur no cambió, pero la comisura de su labio se curvó levemente. Un atisbo de sonrisa burlona, pero no de diversión sino de certeza. «Significa», dijo, con suavidad ajustándose el puño del traje, «que mucho antes de que supieras mi nombre tu destino ya estaba decidido». Tessa retrocedió un paso con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. «Esperen», susurró negando con la cabeza. «Esto no...». Justo yo, pero sus palabras fueron ahogadas por el repentino pitido del intercomunicador, y entonces, damas y caballeros, resonó la voz del capitán por los altavoces. «Este es un anuncio importante debido a una revisión operativa urgente. Vimos que todos los pasajeros permanezcan sentados hasta nuevo aviso. Gracias por su cooperación». Tessa giró la cabeza hacia la cabina con el pulso acelerado por el pánico. No pueden hablar en serio». «¿Qué significa eso?». Pero antes de que pudiera decir una palabra más, antes de que siquiera pudiera empezar a suplicar clemencia, las puertas del avión se sellaron y la tripulación permaneció inmóvil esperando sus próximas órdenes, porque ahora Tessa no era solo una azafata, era una prisionera en el cielo, y cuando aterrizaran, aprendería
Exactamente lo que significaba traicionar a la mujer equivocada. El avión nunca se había sentido más pequeño. Nunca se había sentido más apretado el espacio que alguna vez perteneció a Tessa Morgan. El control que tenía sobre los pasillos, los pasajeros, el orden de las cosas le había sido arrebatado en un instante. Ahora no se movía con autoridad. Estaba atrapada cada respiración que tomaba. Se sentía como si estuviera inhalando algo más pesado que el aire. Algo definitivo, algo irreversible. El intercomunicador se había silenciado después del anuncio del capitán, pero su impacto aún resonaba en la cabina. Debido a una revisión operativa urgente, pedimos que todos los pasajeros permanezcan sentados hasta nuevo aviso. Las palabras habían sido en tono neutral, clínico incluso, pero para Tessa habían sonado como una sentencia de muerte. Arthur Wright no se había vuelto a sentar. Permaneció de pie al frente de la primera clase. Su sola presencia imponía más poder que la propia cabina. No estaba furioso, no levantaba la voz, no estaba haciendo una escena, simplemente estaba mirando. Y de alguna manera eso era peor. Eleanor Wright, todavía sentada en el quatrob, finalmente se llevó una mano a la mejilla y sus dedos rozaron ligeramente el lugar donde había sido golpeada. Pero todavía no se había inmutado. No había reaccionado más allá del poder silencioso e inquebrantable que la hacía sentir más grande que todo el avión Tessa. Abrió la boca, su voz apenas era más que un susurro, yo no lo sabía. La mirada de Arthur se dirigió hacia ella afilada como una espada. No sabía qué se le hizo un nudo en la garganta. Se estaba hundiendo, podía sentirlo. Estaba tratando de encontrar alguna manera de agarrarse a algo, de evitar ahogarse en el peso de lo que había hecho. ¿Quién era ella? Finalmente logró decir con la voz quebrada bajo la presión. No sabía quién. Ah, interrumpió Arthur dejando una exhalación seca, casi divertida, aunque no había humor en ella. Así que si ella fuera otra persona habría sido aceptable. Tessa se quedó sin aliento. No yo, pero antes de que pudiera terminar Ding, el intercomunicador volvió a sonar, y luego con una voz mucho más tranquila que la tormenta que se estaba formando. El capitán habló una vez más. Señor Wright, hemos recibido confirmación del equipo de tierra. Indique cómo desea proceder antes de aterrizar. El mundo parecía inclinarse bajo los pies de Tessa. Arthur sonrió entonces, lenta, deliberada, mientras miraba su reloj. Ya ves, dijo, su voz aún exasperantes. Uniforme, el problema de trabajar en una empresa como esta es que a veces la gente como tú olvida un detalle muy importante. Tessa tragó saliva, y sus labios apenas formaron las palabras. ¿Qué detalle? La mirada de Arthur no vaciló. Que siempre está siendo observado, y luego se giró señalando con la cabeza hacia el panel de anuncios del capitán. Timbre, este es el capitán. Señorita Morgan, por favor, pase al frente de la cabina. Las palabras bien podrían haber sido esposas chasqueando alrededor de sus muñecas, las piernas de Tessa entrelazadas, sus manos frías. Se giró, sus ojos recorrieron la cabina, pero no había nadie para ayudarla. Las otras azafatas habían retrocedido. Sus caras impasibles, los pasajeros estaban susurrando. De nuevo, no en su defensa, sino con Antecep, esto ya no era solo una revisión operativa. Este fue el juicio. Sus pies se sentían desconectados del suelo mientras avanzaba hacia el frente, pasando junto a Eleanor Wright, pasando por las filas de personas que la habían visto actuar con arrogancia y crueldad, pasando por el hombre de negocios que había grabado todo en su teléfono, pasando por una niña en la fila 6, que estaba agarrando el brazo de su madre con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Cuando Tessa llegó a la entrada de la cabina, Arthur dio un paso adelante y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Cuando aterricemos, dijo, no bajará de este avión como asistente de vuelo. No usarás ese uniforme. No volverás a hablar con ningún pasajero bajo el nombre de mi aerolínea. Nunca más. La visión de Tessa se volvió borrosa y su pecho se apretó por el pánico. Por favor, susurró, señor White. Necesito este trabajo. Arthur inclinó ligeramente la cabeza, considerándola, y Eleanor Wright necesitaba su dignidad. Su voz bajó más fría. Uno de ustedes está recibiendo lo que perdieron hoy. El avión continuó descendiendo, los motores rugieron debajo de ellos,
y por primera vez en su carrera Tessa deseó que el vuelo nunca aterrizara. El descenso se sintió más largo de lo debido. Cada segundo se extendía interminablemente mientras el vuelo 726 surcaba el cielo. Preparándose para aterrizar afuera, las luces de Los Ángeles parpadeaban bajo ellos, vetas doradas iluminando el paisaje oscurecido. Pero dentro del avión la verdadera tormenta se avecinaba, no de turbulencias ni de fallos mecánicos, sino de algo mucho más humano, mucho más calculado. Tessa Morgan estaba de pie, la parte delantera del avión, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la punta de los dedos. Siempre se había enorgullece de su control. Control sobre la cabina, sobre los pasajeros, sobre su propio destino, pero allí con su uniforme, antes impecable, arrugado por el peso de lo que había hecho, se dio cuenta con una claridad aterradora de que ya no era ella quien dictaba las reglas. Arthur Wright le había arrebatado eso en el momento en que se levantó, y ahora no quedaba nada más que silencio esperando. Eleanor Wright, todavía en el Quatrob, aún no había dicho una palabra más. No había pedido venganza, no había alzado la voz, no había exigido una disculpa. No la necesitaba su sola presencia. Bastaba para recordarles a todos que la justicia llegaría no con ira, sino con certeza. El avión había aterrizado, pero para Tessa Morgan, el descenso estaba lejos de terminar apenas. Las ruedas rozaron la pista cuando se desató la siguiente pesadilla. Afuera, las luces doradas del LAX se extendían infinitamente. La pista era un borrón bajo el resplandor de las balizas del aeropuerto. Pero dentro del vuelo 726, el tiempo se había congelado. Nadie se levantó, nadie se movió. Todos los pasajeros, desde primera clase hasta las últimas filas de la clase turista, permanecieron en sus asientos con mirada, alternando entre el hombre del traje gris a medida y la mujer a la que había defendido, sin mover un dedo, Arthur y Eleanor Wright, la pareja más poderosa que nadie se había dado cuenta de que volaban juntos hasta que fue demasiado tarde. Tessa, todavía en la parte delantera del avión, apretaba y aflojaba las manos. Su pulso era tan fuerte que ahogaba el suave murmullo del avión al desacelerar. Había visto a gente ser escoltada para salir de vuelos. Antes, había visto a pasajeros expulsados por causar problemas, pero esto era diferente. No se trataba de una discusión, no se trataba de una queja. Se trataba de un error tan colosal, tan irreversible, que en el fondo de su ser sabía que no había vuelta atrás. Damas y caballeros, hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Les pedimos a todos los pasajeros que permanezcan sentados unos instantes más, mientras completamos una revisión interna de la aerolínea. Tessa sintió que se le cortaba la respiración. Se giró bruscamente hacia la cabina con el pánico subiéndole por la espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó, pero nadie le respondió, porque en ese momento la pasarela de embarque se conectó con un silbido, y las puertas de la cabina se abrieron con un suave clic. Pero no era el personal de tierra habitual esperando afuera. Eran ellos, 4 hombres, con trajes oscuros. Estaban justo al otro lado de la entrada, con los auriculares brillando bajo las luces fluorescentes y expresiones indescifrables. Detrás de ellos, una mujer con uniforme ejecutivo azul marino agarraba un portafolios encuadernado en cuero, con su placa firmemente sujeta a su blazer. Tessa conocía. Esa placa no era de seguridad, era una reunión corporativa, y en el mundo de las aerolíneas no había peor destino que ese. En cuanto las puertas se abrieron por completo, el agente jefe entró. Su mirada recorrió la cabina antes de posar en Arthur. Wright asintió. Una vez Sr. Wright, estamos listos. Arthur sonrió levemente, como si se tratara de otra reunión de negocios. Gracias, dijo con suavidad. Luego, sin siquiera mirar a Tessa, se giró hacia su esposa y le ofreció la mano. Eleanor. Vamos, Eleanor. Le tomó la mano con la misma gracia que había mostrado desde el momento en que subió, la misma gracia que nunca flaó. Ni siquiera cuando la se levantó de su asiento, ajustándose el blazer burdeos con movimientos lentos y precisos. Y entonces finalmente miró a Tessa. Deberías haber hecho tu trabajo, dijo Eleanor, simplemente con una voz ni cruel ni triunfante, simplemente definitiva.
Entonces, con la serena dignidad de una mujer que ya había ganado antes de que el juego comenzara, pasó junto a Tessa. Suen provocó una oleada de comprensión en todo el avión. Esta no era una mujer que necesitara venganza. La justicia ya había llegado. Arthur siguió a su esposa asintiendo una vez al agente corporativo. «Encárgate», dijo dos palabras dichas con tanta seguridad que le heló las venas a Tessa. Y, entonces, se fueron los Wright, bajaron del avión y desaparecieron en la terminal como si todo hubiera sido un día más en sus vidas. Pero para Tessa Morgan fue el día en que su vida se derrumbó, porque la ejecutiva había dado un paso al frente abriendo el portafolios de cuero con un tono neutral distante, impersonal. Tessa Morgan dijo, leyendo el expediente a partir de este momento queda relevada de su cargo, en espera de su despido, su contrato de trabajo queda oficialmente revocado según la sección 17. No balbuceó Tessa negando con la cabeza. No, no, no. ¿Puede yo, por favor? Dé un paso al frente. Continuó. La agente, ignorando sus protestas, será escoltada fuera de este avión, y no se le permitirá volver a entrar en ninguna propiedad de Sepir. Era Tessa, se le encogió el estómago y se le ahogó la respiración. Por favor, susurró con desesperación, aferrándose a la garganta. Por favor, cometí un error. No sabía yo esto, no está sujeto a discusión. Interrumpió la agente con voz firme. Pasajeros, gracias por su paciencia. Ustedes ahora pueden desembarcar y con eso terminó. Los pasajeros comenzaron a levantarse lentamente, a estirarse, a